¿Qué pasa, equipo? Bueno, estamos en el tercer día de la el Más Week y hoy tenemos aquí un debate muy esperado. Pero bueno, antes de decir nada, es importante comentar que esto no va a ser un debate a buscar sangre, ni muchísimo menos. De hecho, así como presentación, José y yo nos conocemos de ya hace un año, 2 años más o menos, año y medio podría ser, y Sí, hace un que par de años, sí. sí, nuestra relación empezó un poco, fue como de estas relaciones que te gusta una persona, pero que esa persona te gusta, pero dice cosas que tú dices, no sé si me termina de gustar o no, pero empieza la conversación y dices, hostia, pues nos entendemos mejor de lo que parecía. Y eso, empezamos a debatir sobre diferentes temas que ahora comentaremos y nos dimos cuenta que haciendo las cosas de diferentes maneras se puede llegar a un mismo punto y no solo eso, sino que al final estábamos compartiendo mismos principios y que con esos mismos principios se podía trabajar de diferente forma. Entonces, hemos querido traer esto aquí a la gran pantalla de YouTube en este formato de la Más Week y nada, estoy seguro de que os va a gustar muchísimo, quedaros hasta el final y disfrutaremos tanto Joseca como yo y espero que vosotros y vosotros también lo disfrutéis, ¿no? Antes de nada, quien no conozca a Joseca, Joseca es un entrenador que lleva muchos años metido en el mundo del entrenamiento con objetivos de ganancias de masa muscular, que viene de otra vertiente, algo diferente a la que puedo venir yo, en la que en esta vertiente se hace mucho hincapié a varios conceptos y dentro de estos conceptos están el grado de esfuerzo o la intensidad, ¿no? Tanto la intensidad como la técnica de entrenamiento, que luego hablaremos, y que Joseca tiene un perfil en Instagram donde divulga sobre todos estos contenidos y que aparte de esto ha sido parte de la traducción de los libros de las pirámides de entrenamiento de Eric Helms y compañeros, lo que quiere decir que aparte de que lleve mucho recorrido como entrenador, como divulgador y que haya leído 1000 cosas, ha sido parte de un proyecto muy fuerte como es este proyecto de las pirámides. Entonces, bueno, voy a dejar que él mismo se presente, que se va a presentar mejor de lo que le voy a presentar yo y después daremos comienzo a este debate. Pues nada, Nico, en primer lugar decirte que yo también estoy encantado de debatir contigo y sobre todo sacar a la luz ese supuesto enfrentamiento, choque que a primera vista mucha gente interpreta que tenemos, pero bueno, intentaremos hacer ver que para nada es así. Y bueno, sobre mí, yo llevo prácticamente toda la vida haciendo deporte, desde que me alcanza la memoria. He sido deportista de élite, además desde una edad muy, muy temprana. Yo lo que hacía era vela y, bueno, mi primer contacto con el mundo de la fuerza, de levantamiento de pesas, pues fue a los 13 años. O sea, tengo ahora casi 30, pues echar cuentas. y, y básicamente empecé con ello para mejorar mi rendimiento en este deporte. O sea, era el único objetivo que tenía. Y gracias a ello gané peso, que me hacía falta bastante, gané fuerza, que también la necesitaba, y como consecuencia mi rendimiento mejoró una barbaridad. Fui varios años campeón autonómico, fui además miembro del equipo nacional sub-18 y bueno, una vez ya que alcancé cierta edad, empecé la carrera, me tuve que mudar a otra ciudad, tuve que dejar la vela, pero sí que seguí con el entrenamiento de pesas y ahora ya sí que lo enfoqué única y exclusivamente a el desarrollo de la hipertrofia, la estética y, y bueno, al mismo tiempo que seguía entrenando, me fui formando, me fui sacando certificaciones, etcétera, etcétera. Y, y fui ayudando a otras personas, en primer lugar eran amigos, luego amigos de amigos y luego ya pues me di a conocer en el mundo de las redes sociales y demás a partir del 2014, 2013 más o menos, con el nombre de Joseca, que es como bueno, me han llamado mis amigos de toda la vida y a raíz de ahí pues he ido creciendo y he tenido la oportunidad pues entre otras cosas de participar en un proyecto que yo creo que ha sido súper importante de cara al mundo del fitness, ¿no? de habla hispana, como es la adaptación de las pirámides de Eric Hens al español junto a mis compañeros Alberto Álvarez y Víctor Reyes.
Y bueno, a día de hoy pues puedo decir que con bastante orgullo que he podido trabajar ya con cerca de 400 personas a las cuales he ayudado pues a alcanzar sus objetivos de estética, hipertrofia y demás, al mismo tiempo pues que me sigo formando. De hecho es algo que hago, vamos, prácticamente a diario, le dedico varias horas, de hecho, siempre que puedo. Pues eso es clave y creo que es algo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí, ¿no? En este círculo, que no dejamos de aprender de unas fuentes, de otras fuentes, y al final quien no siga aprendiendo se queda estancado porque la vida está en constante cambio y evolución. ¿Y quién nos iba a decir, ¿no? Ahora, en 2020, que no podemos salir de casa y tenemos que estar apañándonoslas aquí. Nosotros tenemos suertes de que tenemos material, pero hay que apañárselas en casa con lo que hay, ¿no? Pues nada, otra vez gracias, Joseca, por participar en esta semana que hemos organizado. Y bueno, vamos a empezar a darle caña al asunto. ¿Qué te parece? Vamos a ello. Vale, quería que en la charla de hoy habláramos sobre todo de algunas variables de entrenamiento, que es la variable de intensidad. Bueno, quiero que hablemos de la intensidad, quiero que hablemos del volumen de entrenamiento, pero antes quiero que nos describas tú a la intensidad, esta variable tan importante, y qué importancia le darías. Y después que nos describas un poco el volumen de entrenamiento y qué relación pondrías entre esta intensidad y este volumen de entrenamiento. Vale, genial. Bueno, en primer lugar quiero aclarar una cosa que yo, bueno, a veces he tratado de comunicar a través de las redes, que es que no me gusta que me pongan, bueno, o nos pongan a ninguno etiquetas. Y sí que es cierto que en base a aquellos aspectos en los que podemos hacer más hincapié, ¿no? En los que, a los que les damos más caña, pues la gente tiende a pensar que es como lo único, ¿no? Importante para nosotros y nada más lejos de la realidad. Lo digo porque a mí, en cierto modo, pues se me ha encasillado, se me ha etiquetado como el chico de la intensidad, ¿no? Además, con esa frase que uso mucho de la intensidad no es negociable. Pero esto no quita en absoluto que el resto de variables sean igual o tan importantes como esta. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los últimos años veo que sobre todo dentro del colectivo Evidence-Based a nivel internacional, pues a raíz de los resultados de un montón de estudios que se han ido haciendo, metaanálisis y demás, como que se ha puesto mucho el foco en el tema del volumen, y lo cual no veo ni bien ni mal, vamos, es lo que es. Sin embargo, veo que ha sido un poco a costa, en detrimento de un aspecto que es igual de importante, que es el nivel de esfuerzo, la intensidad. Bueno, también aparte del nivel de esfuerzo, la intensidad creo que también tiene una relevancia enorme la correcta selección de ejercicios, la correcta ejecución de los mismos y ya digo, a veces da la sensación de que la divulgación como que ha tirado hacia este camino, dejando de lado otros aspectos y es lo que estoy viendo, ya no solamente al nivel de lo que se puede publicar a través de Internet, de la web, de blogs y demás, sino también incluso con las personas con las que empiezo a trabajar, ¿no? Que la mayoría son personas ya experimentadas, que seguían rutinas ya muy bien elaboradas, muy bien estructuradas, en las que, vuelvo a decir que había como un interés especial en el tema del volumen, la contabilización de series, la progresión con él, pero luego fallaba ese aspecto tan importante que es la intensidad relativa o el nivel de esfuerzo. Entonces, yo personalmente prefiero jugar con otras variables que no sea el volumen, y el volumen condicionarlo un poco a la capacidad de esfuerzo que tenga cada persona y también la selección de ejercicios que escoja ese individuo, ¿no? Y con esto me refiero a que, por ejemplo, una persona que tenga una capacidad de esfuerzo muy, muy alta, yo no tengo ningún problema a lo mejor en marcarle un volumen de entrenamiento más bajo, ya que va a ser capaz de, por decirlo de algún modo, como sacar un mayor estímulo de ese trabajo que está haciendo frente a una persona a lo mejor menos experimentada, que necesite un número de series quizás más alto para llegar al final a ese mismo resultado. Es más o menos de forma breve lo que pienso sobre ello. De hecho, gracias por lo que acabas de comentar, porque Sí. al hilo de lo último que has dicho,
quiero que profundicemos después un poco más, y es que muchas veces tendemos a pensar que a medida que pasan los años de entrenamiento de una persona, ya no vamos a hablar de años, sino a medida que este atleta o esta persona avanza dentro de los progresos del entrenamiento, tendemos a pensar que va a necesitar cada vez más volumen de entrenamiento. Va a necesitar para conseguir un mismo estímulo, va a necesitar más trabajo. Vale, eso es verdad. Pero cuando hablamos de trabajo, no necesariamente estamos hablando de aumento del número de series, que esto es algo que hay que diferenciar también. ¿Por qué? Porque como has comentado también, que estoy muy de acuerdo con esto, es que una persona que lleva años entrenando a una serie le puede sacar más estímulo efectivo que una persona que no lleva tantos años entrenando. Y esto puede venir por varias cosas, ¿no? La primera de todas es porque ha conseguido perfeccionar tanto la técnica que es capaz de llevar el estímulo al grupo muscular que quiere de una forma muchísimo más localizada, lo que quiere decir que en una serie en la que tú eres capaz de llevar más estímulo a este grupo muscular o a estos grupos musculares determinados, vas a poder sacarle más partido. Y luego, por otro lado, es capaz de conseguir una mayor activación de estos grupos musculares desde antes de la propia serie. O sea, si nosotros, que seguramente la mayoría de personas ya conozcan la teoría de las repeticiones efectivas que varios autores han ido comentando, podemos decir que las últimas repeticiones antes de llegar al fallo son las que realmente son efectivas. Y en esto estamos todos de acuerdo. Pero lo que cambia de una persona que no es entrenada a una persona que es entrenada, o una persona principiante o intermedia, a una persona muy avanzada, es que seguramente esta persona avanzada consiga, de una misma serie, consiga sacar más repeticiones efectivas. Por lo tanto, el resultado es que el volumen de entrenamiento por número de series seguramente sea parecido o incluso algo menor. Lo que quiere decir que una persona que empieza a entrenar, imagínate que con 10 series a un grado de esfuerzo máximo es capaz de meter un estímulo de leche, según va avanzando, igual no necesita pasar de 10 series a 20 y a 30 series, porque seguramente con estas 10 series ya está metiendo más estímulo del que metía antes. Por lo tanto, ya con este mismo volumen de entrenamiento está metiendo más trabajo efectivo o el mismo trabajo efectivo que necesitaría una persona más avanzada. Entonces aquí estoy muy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que si estandarizamos las demás variables, como son el grado de esfuerzo, una técnica perfecta, repeticiones, kilos y todo, el aumento de series va a hacer que haya un aumento de estímulo. Pero claro, hasta llegar a estandarizar todo esto, porque con el paso de los años vas perfeccionando todo este punto, ¿no? Pues no necesariamente hay que hacer unos saltos en el volumen de entrenamiento tan grandes como la gente se piensa. Entonces, en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver qué nos comentas al respecto y luego seguimos tratando. O sea, en este caso, lo siguiente que te quería comentar es hasta qué punto crees tú que progresar en el volumen de entrenamiento, en el número de series, es interesante o no. Vale, te voy a dar mi punto de vista. Realmente, desde una perspectiva puramente teórica, tiene todo el sentido del mundo y puede funcionar perfectamente. Al fin y al cabo, nosotros establecemos una progresión en base a algún tipo de variable y mientras se produzca, bueno, que sea una variable que realmente merezca la pena progresar y bueno, eso va a crear una sobrecarga que es al final lo que necesitamos nosotros para seguir mejorando a lo largo del tiempo. El problema que le veo a la progresión con aumentos del volumen es que, en primer lugar, creo personalmente que tienes que jugar luego con otro factor importante que es ya el esfuerzo relativo, porque al fin y al cabo o entrenas muy duro o entrenas mucho, pero es muy complicado hacer ambas cosas al mismo tiempo. Es cierto que al fin y al cabo nosotros nos movemos en unos rangos, tanto de intensidad como de volumen, y al fin y lo que hacemos es a lo mejor tirar más hacia un lado que hacia otro, sin irnos tampoco a extremos. Está claro que hay un volumen mínimo que tenemos que llegar a alcanzar. Cuanto más alto sea nuestro nivel de esfuerzo, más cerca de ese límite inferior nos podremos quedar y cuando rebajemos un pelín el nivel de esfuerzo, quedándonos siempre dentro de un margen aceptable, que son esas 3,
4, a mí 4 ya incluso me parece un poco exagerado, en torno a las 3 repeticiones en recámara aproximadamente. Entonces, con eso podremos acumular un mayor número de series y al fin y al cabo el estímulo efectivo que estamos generando con ambas opciones va a ser prácticamente el mismo. El problema que le veo es que en esta segunda opción recurrimos a un dato subjetivo, que es la percepción del esfuerzo, y creo que ahí es cuando se lleva al mundo real aparecen los problemas, porque por experiencia he visto que es muy, muy, muy complicado, sobre todo también va a depender un poco del ejercicio, el estimar correctamente cuál es ese nivel de esfuerzo relativo. En cambio, del otro modo, digamos que es blanco y en botella, por decirlo de algún modo. O has sacado la repetición o no la has sacado. Y no sé, es más o menos el punto de vista que tengo sobre el tema. Ya te digo que desde el punto de vista teórico tiene todo el sentido del mundo, pero es la aplicabilidad lo que quizás me hace más decantarme por un método más que por el otro. Vale, aquí en relación a lo que comentas del propio esfuerzo percibido y el grado de esfuerzo, tenemos claro que el grado de esfuerzo alto es la base. O sea, porque dentro de una serie, si nosotros nos dejamos muchas repeticiones sin hacer, al final el estímulo que estamos consiguiendo es muy pequeñito y vamos a tener que incrementar muchísimo el volumen de entrenamiento para el poco estímulo que nos vamos a llevar. Vale, pero jugando dentro de estos márgenes que comentabas, de dejar 3, 4 repeticiones en recámara o menos, o estar en el fallo, lo que sí sabemos respecto a los trabajos que tenemos es que el estar trabajando siempre con un grado de esfuerzo máximo en cada uno de los ejercicios, en cada una de las series y todo, puede resultar incluso contraproducente, llegando a surtir un efecto muy similar al de trabajar con mucho volumen de entrenamiento. Es como que tanto un grado de esfuerzo extremadamente alto en cada una de las series y en cada uno de los ejercicios que hacemos, como trabajar con volúmenes de entrenamiento extremadamente altos, puede llevarnos a conseguir un efecto inverso. Entonces, sabemos que hay una relación dosis-respuesta entre el grado de esfuerzo y el estímulo. A mayor grado de esfuerzo vamos a tener un mayor estímulo y hay una dosis-respuesta en relación al volumen de entrenamiento con una forma de U, porque al final del grado de esfuerzo tú haces máximo o no puedes hacer más, a no ser de que metas técnicas de entrenamiento de alta intensidad. En cambio, con el volumen de entrenamiento tú puedes meter volumen de entrenamiento hasta que te aburras, ¿no? Y aquí sí que podemos ver una U invertida o que a partir de un punto ya el rendimiento empieza a bajar. ¿Qué pasa aquí? Que la fatiga que nos puede generar aumentar mucho el volumen de entrenamiento es muy alta y es aquí donde podríamos hablar de las series basura. Pero con el grado de esfuerzo puede pasar, entre comillas, algo parecido, y es que utilizar grados de esfuerzo extremadamente altos, por ejemplo, al principio de la sesión, en cada una de las series que hacemos, en todos los ejercicios que hacemos, va a hacer que esta acumulación de fatiga no nos permita después aplicar un grado de esfuerzo tan alto en los demás ejercicios. Y no solo eso, sino que la fatiga que estamos arrastrando hace que nuestro sistema nervioso no reclute las unidades motoras de la forma más eficiente posible. Esto pasa, por un lado, tanto con el grado de esfuerzo como con el volumen de entrenamiento. Entonces, aquí el uso de repeticiones en recámara puede ser interesante. Estoy de acuerdo contigo con que muchas veces en el escenario real hay mucha gente que no sabe si le quedan 2 en recámara o le quedan 5 o le queda una, ¿no? Pero sí que es verdad que según las personas se van haciendo más avanzadas, cada vez van acertando más. De hecho, tenemos un estudio de Hackett y colaboradores del 2017 en el que cogían a 80 sujetos y se veía que estimaban con mucha precisión las repeticiones que le quedaban en recámara. Pero estamos hablando de dejar 2 repeticiones en recámara, no 5, ni 6, ni 7. O sea, cuando están muy cerca del fallo, son capaces de estimar bastante bien las repeticiones que les quedan en recámara a estos sujetos, ¿no? Entonces, luego, aparte de esto, también podemos utilizar ciertas estrategias, como son los AMRAPs o las top sets, que ayuden a una persona, no que ayuden, sino que de forma bastante más frecuente estén llegando a este fallo o aplicando este grado de esfuerzo tan alto que la familiarización con esa sensación les haga tener un feedback que les ayude después a estimar mucho mejor las repeticiones que dan en recámara. Y luego, por otro lado, que comentabas, que estoy muy de acuerdo contigo, dependiendo del grupo muscular, porque estoy seguro que yo creo que la mayoría de personas han experimentado grados de esfuerzo muy altos en curls de bíceps, en elevaciones laterales, en una extensión de tríceps, pero en cambio, experimentar un grado de esfuerzo muy alto en una prensa de piernas, en una sentadilla jaca,
en un peso muerto rumano. Es mucho más complicado. Entonces, aquí yo creo que sí que podríamos diferenciar un poco entre esta percepción que podemos tener en ejercicios del tren inferior o en ejercicios de tren superior, o incluso en ejercicios que aíslen mucho los grupos musculares, que es mucho más fácil alcanzar un grado de esfuerzo muy alto cuando yo estoy haciendo un cruce de poleas y decir no puedo más, a hacerlo, por ejemplo, en un press de banca. Entonces, yo creo que es importante diferenciar esto y sobre todo que familiarizar mucho a esta persona con estas sensaciones para que después puedan estimar y se puedan regular algo mejor. No sé qué opinas de toda la chapa que te he comentado porque he dicho bastantes cosas. Sí, sí, mira, te voy a comentar en primer lugar sobre lo primero que has dicho, sobre el tema de aplicar un alto nivel de esfuerzo o una intensidad máxima que puede al final llevar al síndrome del sobreentrenamiento, un overreaching o lo que sea. Estoy de acuerdo contigo, pero justo por esa razón antes decía que yo lo que prefiero es luego, en base a ello, limitar el volumen de entrenamiento. Luego, aparte, hay que pensar también en cómo estructurar la sesión de entrenamiento en base a la fatiga que te pueda generar cada uno de los ejercicios. De hecho, no es raro, por ejemplo, encontrarte con rutinas que sigan enfoques de alta intensidad en la que se deje, por ejemplo, un movimiento como puede ser la sentadilla, como el último del día de piernas, justo para evitar que haya esta interferencia, ¿no? Y se empieza entrenando otros grupos más pequeños. Es solamente un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esa estrategia. Pero bueno, como te decía, creo que por esa razón es importante limitar el volumen de entrenamiento para que no se produzca este efecto. Luego, por otro lado, también he de decir que tampoco tengo tan claro que el hecho de entrenar con un nivel de esfuerzo un poco más bajo, pero aumentando el número de series, al final, para lograr el mismo estímulo, yo personalmente creo que la fatiga que se va a generar va a ser muy similar. Porque a lo mejor estamos comparando 2 series con un nivel de esfuerzo máximo, a lo mejor 4 las estamos comparando con 4 con un nivel de esfuerzo submáximo que puede ser a lo mejor dejando 2 repeticiones o 3 en recámara. Sí, es cierto que cada una de esas series individualmente va a generar una menor fatiga, pero al final estamos haciendo 4 series. Entonces yo creo que la fatiga que ese número de series va a generar va a ser muy similar al de las otras. Aquí luego podemos también valorar un poco el contexto de la persona que vaya a enfrentarse a estos entrenamientos. No es lo mismo a lo mejor un principiante para el cual la diferencia que hay entre lo que es el fallo mecánico, o sea, el punto en el que el músculo ya es incapaz de generar más fuerza, y el fallo técnico, que es el punto en el que su técnica en ese movimiento se degrada, entre estos dos aspectos a lo mejor hay una diferencia enorme. Entonces, en ese caso, quizás es preferible, como comentábamos antes, es preferible quizás que esa persona acumule un mayor número de series para lograr el mismo estímulo. Sin embargo, una persona más experimentada quizás opte mejor por el otro camino, ¿no? Por hacer menos series con un nivel de esfuerzo más alto, porque además eso es más eficiente con la técnica y es capaz de que al final el fallo mecánico, el fallo muscular y el fallo técnico pues son muy, muy similares. Bueno, eso por un lado. Y luego respecto a lo último que estabas comentando, que si me lo refrescas un poco, porque tengo Sí, la lo de idea... las repeticiones en recámara por diferentes grupos musculares, la estimación de las Sí, repeticiones que nos quedan antes de fallar. sí, sí, exacto. Bueno, sobre este tema también quería decir una cosa, que personalmente también creo que es importantísimo, importantísimo exponerse también regularmente o por lo menos cada cierto tiempo a esfuerzos máximos que lo que nos sirvan sea para saber si nuestra capacidad física, lo que es nuestra capacidad de esfuerzo máximo, coinciden o están más o menos próximos. Sí que es cierto que tú cuando te estás exponiendo a unos niveles de esfuerzo muy, muy altos, de forma más constante, ¿no? Con más frecuencia, pues al final esa capacidad la vas a desarrollar mucho antes que una persona que a lo mejor se expone a estas sesiones de AMRAPs o de top sets o lo que sea, a lo mejor cada 4 o 6 semanas. O sea, hay una diferencia y esto es algo que he observado muchas veces, que
cuando tú valoras, por ejemplo, el vídeo de una persona que se supone que lleva la serie al fallo, lo comparas con otra persona que a lo mejor estaba acostumbrada a entrenar siempre con un nivel de esfuerzo altísimo, sus 2 repeticiones en recámara a la vista se ven muy, muy distintas. Y es simplemente porque una persona ha desarrollado una capacidad de esfuerzo enorme, mientras que la otra también lo ha desarrollado, pero no hasta el punto de la otra. Entonces ahí también se observa a veces como cierta disparidad. Por eso te digo que yo personalmente no soy muy partidario de meter el componente subjetivo y basarme únicamente en datos objetivos que son, bueno, al fin y al cabo, las repeticiones que has podido completar. Eso sí, siempre con buena técnica. Y ojo, cuando hablo del fallo no quiero decir empezar una repetición y no terminarla. Me refiero a hacer el máximo número de repeticiones posibles con una técnica impecable, que esto también es importante recalcarlo porque luego la gente ve burradas que le pone la etiqueta de alta intensidad y no, alta intensidad no es eso. Alta intensidad es hacer las cosas bien de principio a fin de la serie, pero haciendo lo máximo posible siempre. Respecto a lo que comentas, yo creo que una de las soluciones de todo esto, y que de hecho es algo con lo que suelo trabajar bastante y que en el curso que después vamos a promocionar, ahí también lo comento varias veces en las progresiones, es no hacer una exposición a este fallo de forma tan frecuente, pues cada 4 semanas o cada 5 semanas, sino que en la misma propia sesión de entrenamiento podemos hacerlo sin tener que hacerlo en cada una de las series. O sea, por ejemplo, si a mí me toca hacer 3 series, yo puedo programar estas 3 series donde me quede entre 2, 1 repeticiones entre cámara y en la última serie voy a trabajar con un grado de esfuerzo máximo. Esto, por un lado, me permite experimentar este esfuerzo y luego, por otro lado, lo que me permite es ver si lo que yo creía que eran 2 repeticiones entre cámara son 2 repeticiones entre cámara y después ajustar la carga respecto a la próxima semana que yo vaya a trabajar este ejercicio o lo que sea, o semana o rotación o lo que fuera. Y del mismo modo, esta top set, lo que podemos hacer es hacer esta primera serie con un grado de esfuerzo máximo y después ajustar la carga para quedarme entre 1, 2 repeticiones entre cámara o lo que sea. Entonces, de este modo, tenemos una exposición a este grado de esfuerzo máximo de una forma mucho más frecuente y que nos ayuda a ir ajustando las cargas de entrenamiento de una forma mucho más objetiva. Entonces, aquí estaríamos trabajando con un componente objetivo y con un componente subjetivo que se basa en esta experiencia objetiva que he tenido. Entonces, con esto, al final, lo que podemos hacer es, por un lado, no gastar todas las balas, porque nosotros podemos incluso mantenernos en un número de series fijo, que de hecho no recomiendo siempre ir aumentando el volumen de entrenamiento así porque sí, sino nosotros sabemos que, imagínate, entre 7 y 10 series en este grupo muscular a la semana o en esta sesión puedo exprimir un estímulo muy bueno y me voy a basar en progresar aumentando las repeticiones, aumentando la carga, haciendo una progresión, una sobrecarga progresiva externa para mantener este estímulo alto, ¿no? Porque al final nosotros sabemos que si siempre estamos trabajando con las mismas repeticiones y la misma carga, al final no está habiendo una adaptación y por lo tanto cada vez estoy metiendo menor estímulo o siempre meto un estímulo bastante bajo, ¿no? Por lo tanto, aquí el aumentar repeticiones y carga o repeticiones por una misma carga o carga para un mismo rango de repeticiones, lo que me va a hacer es mantener ese estímulo alto constantemente, ¿no? Es una manera de progresar aumentando la sobrecarga progresiva externa y no tanto a nivel interno, ¿no? De las acciones que podemos tener. Entonces, de este modo, con lo que estaba diciendo, lo que podemos hacer es esta progresión, ser un poco más conservadores en la progresión y no agotar balas desde la semana número 1 en la que vamos con un grado de esfuerzo muy alto. Luego, lo que comentabas, el grado de esfuerzo o la capacidad de aplicar esfuerzo es muy entrenable y de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, tampoco tenemos que llevar el extremo y decir, no voy a programar una progresión en la que empiezo con 3 repeticiones en recámara y termino con un grado de esfuerzo máximo, pero termino en la 4ª semana. Y durante estas 4 semanas no he estado expuesto a este estímulo que es este grado de esfuerzo alto y, por lo tanto, la mejora de esta capacidad de esfuerzo no va a ser de la misma manera. Entonces, esto por un lado. Luego, en relación al volumen de entrenamiento, el progresar en volumen de entrenamiento no necesariamente, y de hecho no es algo que yo recomiende siempre, hacer un progreso en el volumen de entrenamiento dentro del mesociclo, pero sí que creo que es interesante hacer
mesociclos o temporadas donde metamos más volumen de entrenamiento por dos hechos. Uno de ellos, para mejorar nuestra capacidad de trabajo. Ya no es solo la capacidad de esfuerzo, aplicar esfuerzo, sino la capacidad de trabajo, porque al final nosotros estamos trabajando en base a ciertos ejercicios y si nosotros queremos que desde la serie 1 hasta la última serie de una sesión no haya una caída tan alta de rendimiento, si anteriormente hemos estado expuestos a volúmenes de entrenamiento tan altos, haciéndolo de una forma muy progresiva y muy cuidada, seguramente después le podamos sacar mucho más provecho a la sesión de entrenamiento con un volumen de entrenamiento más bajo y esta aplicación de intensidad en cada una de las series puede incluso llegar a ser más efectiva. Entonces, esto es como cuando en ciertas modalidades deportivas, por ejemplo, cuando voy a hacer 100 metros lisos, hay momentos de la temporada en la que seguramente me esté tirando haciendo series de 200, que no estoy haciendo de 100, pero estoy haciendo de 200 porque luego, a la hora de correr los 100 metros, no me voy a fatigar tanto en estos 100 metros. Entonces, por poner una comparación que no tiene nada que ver 100 metros lisos con el culturismo, ¿no? Pero esta mejora la capacidad de trabajo y todas las adaptaciones fisiológicas que pueden venir dadas con este aumento del volumen de entrenamiento, como son aquellas relacionadas con los sistemas energéticos y con la biogénesis ribosomal y otras tantas que están relacionadas con las adaptaciones de la propia hipertrofia. Entonces, es por ello que hacer temporadas donde metamos más volumen de entrenamiento nos pueden ayudar después en estas épocas donde igual no estamos metiendo tanto volumen de entrenamiento. Te doy la razón en ambas cosas que acabas de decir. Además, ahora, justo cuando estabas hablando de esa forma de programar los entrenamientos, yo personalmente hago algo súper similar, pero muy similar. A lo mejor hago una serie que llamo la serie de récord, la top set, y luego a lo mejor añado series de volumen. Y programo también así, en la que esa serie es la que va a determinar la progresión a lo largo del tiempo. En ciertos casos puede que el resto de series se realice con la misma carga o bien con un porcentaje de esta top set, bueno, eso ya dependerá, pero en esas series a lo mejor se trabaja ya con un nivel de esfuerzo más bajo, a lo mejor dejando una repetición en recámara, 2 en recámara o lo que sea. Y vamos, lo he puesto también en práctica muchísimo. Es que tal y como lo estabas explicando, digo, es que es justo lo que he hecho a menudo con muchas de las personas con las que trabajo, quizás un poco más experimentadas, que yo ya tenga controladas, por así decirlo, y que sepa realmente qué capacidad de esfuerzo tienen, qué capacidad tienen para mantener una buena ejecución a pesar de aplicar un alto grado de esfuerzo, etcétera, etcétera. Y luego, respecto al segundo punto, también estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que la única diferencia es que quizás esas etapas de mayor volumen yo las suelo plantear con otros sistemas, otros modelos de progresión, por ejemplo, el del sistema de doble progresión, el sistema de triple progresión, en las que, si bien es cierto que no recurro a escalas del RP o RIR, sí que en cierto modo incluyo al final, lo que hago es incluir un sistema en el que necesariamente se va a tener que dar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, en un sistema de doble progresión, tú tienes unas 4 series para un ejercicio y tu objetivo es a lo mejor completar cierto número de repeticiones en todas ellas. Si tú pretendes a lo mejor hacer 4 series de 10, necesariamente si quieres llegar a hacer 10 en la última, no vas a poder ir al fallo en la primera, ni en la segunda, ni siquiera en la tercera. Lo mejor es en la última en la que ya sí que te estás empujando el límite. Entonces, también recurro a estos sistemas. De hecho, a veces, al cabo del tiempo, los voy alternando también en base un poco pues, al feedback que me vaya dando la persona, el atleta, ¿no? Si veo que se termina quemando un poco ya de este sistema de alto volumen y que ya está tocando a lo mejor cargas que eran sus antiguos máximos para a lo mejor un número determinado de series, ¿no? Lo que antes era capaz de hacer en una serie, ahora es capaz de hacerlo en varias, pues a lo mejor cambiamos el enfoque, reducimos series y en lugar de buscar ese sistema de doble progresión, pues nos centramos de nuevo en el otro, en el de la top set y a sacar récords pues, en cada entrenamiento y basar luego la progresión en base a, no sé. Es jugar ya luego un poco con la programación. La única diferencia es eso, que no recurro a la herramienta del RP o RIR, pero al fin y al cabo, de manera indirecta, la estoy aplicando. Claro. Claro, lo que pasa aquí es que al final es que hemos terminado diciendo lo mismo. Lo que pasa aquí es que muchas veces yo creo que la propia extrapolación de las cosas que comunicamos
la gente las trata de una manera diferente. Y que nosotros podemos hablar de o que yo en este caso puedo hablar de la necesidad o de la utilidad de este tipo de sistemas subjetivos, como son las repeticiones en recámara, que en realidad luego tú también hablas de ellas y también lo utilizas. Lo que pasa es que centras más la atención en estas series que son de un alto grado de esfuerzo, que en realidad son series que tanto yo como mis entrenados lo hacen y que también hablo de estas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es que el mensaje se va extraviando y al final terminamos en un punto en el que es o trabajas al fallo siempre o trabajas dejando siempre dos en recámara, cuando no tiene por qué ser así. De hecho, al final es lo que hablábamos. Un grado de esfuerzo alto y un grado de esfuerzo máximo es importante, ya no solo por las propias adaptaciones que esto nos vaya a generar, sino por la mejora de la capacidad de aplicación de este esfuerzo. Y luego, por otro lado, no podemos tirarnos toda la sesión trabajando siempre al máximo, porque si no, sí que es verdad que esto nos lleva a tener que reducir tanto el volumen de entrenamiento o incluso a meter mucho volumen de entrenamiento basura. Es por ello que seleccionamos en ciertos ejercicios, ciertas series en las que vamos a trabajar siempre con un grado de esfuerzo muy alto para progresar o lo que sea, ¿no? O sea, es al final jugar con todo eso. Y lo mismo con el volumen de entrenamiento, que al final, aunque tú por una parte puedas tender a no meter tanto volumen de entrenamiento, hay momentos de la temporada donde metes más volumen de entrenamiento. Entonces, al final, de hecho, es que yo creo que tenemos que entender el volumen de entrenamiento como series, como una manera de meter más trabajo. Lo que quiere decir que si yo con X trabajo ya estoy progresando, ¿por qué necesariamente voy a tener que meter mucho más trabajo si puedo tener efectos negativos? O sea, es cómo meter este trabajo. Tú puedes meter este trabajo aplicando más intensidad y yo puedo meter este trabajo aumentando un poco más el volumen de entrenamiento. Lo que podemos hacer con esto es, ¿por qué no utilizamos estos dos sistemas de trabajo, de entrenamiento, y aplicamos este trabajo de forma inteligente, donde en unos momentos lo metamos más con mayor intensidad y menos volumen, y en otros momentos aumentando el volumen, incluso con intensidad medio alta, para conseguir estas adaptaciones y volver otra vez? O sea, que al final tenemos mil maneras de hacer esto y de hecho, en el curso que hemos hecho y que, bueno, esto ya lo comento ahora, y que Joseca va a estar, que se lo está comentando antes, y me gustaría muchísimo que Joseca pudiera hablarnos también o enseñarnos un enfoque de alta intensidad, porque en el curso se ven muchos enfoques diferentes y hablamos de estos enfoques de alta intensidad, pero no os enseñamos cómo programar un enfoque de alta intensidad. Os enseñamos muchas cosas, como programar el entrenamiento, con enfoques que nos van a ayudar a crecer, pero no un enfoque específico de muy alta intensidad. Y entonces aquí Joseca nos va a echar una mano con esto, y de hecho él nos va a hacer una clase, un par de clases bonus que hablarán de todo esto, porque al final no es cuestión de siempre trabajar de una manera o siempre de la otra, sino tener todas las herramientas y después con todas las herramientas vosotros podáis programar el entrenamiento de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por esa oportunidad. Yo creo que va a ser bastante interesante, sobre todo para que todos los que nos estáis escuchando podáis ampliar aún más la perspectiva y ver cómo con los mismos principios de entrenamiento pueden salir al final cosas que a primera vista parecen radicalmente opuestas, pero que luego cuando las analizas un pelín más a fondo te das cuenta de que comparten los mismos cimientos. Y yo creo que eso es algo que es súper constructivo y que os va a ayudar muchísimo. Y luego yo quería hacer también hincapié en un aspecto muy importante que a veces no se comenta tanto, que es también el perfil psicológico de la persona. Yo puedo tener a lo mejor a un atleta al que le encante el llevarse al límite en cada sesión de entrenamiento. Sin embargo, también tengo otras personas que al aplicar un sistema igual, ¿no? de bajo volumen, alta intensidad, se terminan quemando a las 2-3 semanas, empiezan a notarse demasiado nerviosas, les genera como demasiada ansiedad y no, o sea, no lo disfrutan tanto, y eso como consecuencia al final compromete la adherencia y el progreso que puedan seguir, que puedan lograr al cabo del tiempo. Entonces también es importante un poco saber qué es lo que te gusta o qué es lo que le gusta a tu entrenado,
y en base a ello también luego empezar a programar. Esto obviamente lleva un proceso de prueba y error, pero creo que es algo fundamental, ya que estamos hablando de algo que tenemos que hacer de forma constante a lo largo de mucho tiempo, y si no lo estamos disfrutando, pues ni lo vamos a hacer con el nivel de esfuerzo, la motivación necesaria, y al final eso pues va a ser lo que comprometa los resultados. De hecho, en la pirámide de entrenamiento la adherencia es la base de la pirámide justo por eso. Justo por eso. Entonces, si las bases están en su sitio, si los cimientos de los que se parte son los correctos, luego cada persona debe ya programar en base a lo que ella considere que más le va a beneficiar, y también pensar mucho en eso, en qué es lo que más vas a disfrutar. Yo, por ejemplo, puedo entrenar de cierta manera porque es lo que a mí más me gusta, pero eso no quiere decir que toda la gente a la que yo les lleve las programaciones entrenen igual, ni muchísimo menos. A veces, a primera vista, puedes verlo y dices, no, si es que esto es radicalmente opuesto. Sí, ¿y qué? Pero es que las bases son las mismas. Y al final, el objetivo es siempre el mismo, que es el de progresar, el que haya una mejora continua a lo largo del tiempo. Y mientras esto se produzca, todos los caminos llevan a Roma. Totalmente de acuerdo. De hecho, en powerlifting, ahora mismo, por ejemplo, en relación a todo esto que estabas diciendo, se está dando mucho un sistema de trabajo, bueno, unas teorías de entrenamiento con sistemas emergentes, en los que, como los que proponen Mike Tuscherer y toda esta gente, en los que se basan mucho en la respuesta que tiene un programa de entrenamiento, estandarizando todas las variables y jugando únicamente con una, y ver cuál es controlar la respuesta al entrenamiento de este sujeto constantemente. O sea, estas respuestas que se dan a corto plazo son las que nos van a decir cómo está este atleta y cómo puedo ir replicando estos sistemas de trabajo. Y voy testeando continuamente un sistema de trabajo con todas las variables controladas, solo juego con una variable, por lo tanto, si solo estoy jugando con una variable, yo sé qué es lo que está pasando en todo momento. Luego, después de estos bloques de entrenamiento, meto otros bloques de entrenamiento con otras variables, tal, no sé qué, pero solo estoy moviendo una variable y sé cuál es la respuesta de este entrenando. Y es algo que me gusta y que incluso, salvando las distancias que hay entre el powerlifting y el culturismo, nosotros podemos aplicar el hecho de llevar esta monitorización continua a un deportista en la que todas las variables están estandarizadas. O sea, entonces yo no voy a jugar que si aumento volumen, aumento grado de esfuerzo, aumento tal, aumento cual. No, no. Todas las variables estandarizadas, juego con una sola variable, me fijo en la propia respuesta que está teniendo el atleta y en base a esto yo voy cambiando, modificando y registrando lo que tengo. Entonces, muchas veces ver este progreso a corto plazo nos da mucha información de lo que está pasando, y es que el cúmulo de las respuestas a corto plazo es lo que nos da este resultado a largo plazo. Por lo tanto, el ver qué es lo que está pasando en todo momento es clave, y tener un control de todo lo que está pasando en cada una de los atletas y de las personas que tenemos. Es por ello que habrá muchas personas que con ciertos sistemas de trabajo les vaya mucho mejor que a otras personas. Y es ahí, como entrenadores, cuando tenemos que saber identificar, y tenemos que ya no solo saber identificar, sino tenemos que hablar con el atleta, con la persona que estamos entrenando, para saber con qué se siente más cómodo. De hecho, es que yo tengo a clientes que están llevando programas de trabajo con volúmenes de entrenamiento que pueden resultar ciertamente elevados, pero que están entrenando como animales, y tengo muchos atletas que no pueden pasar de hacer 9 series a la semana de cuádriceps, 9 series o incluso menos, y están progresando una barbaridad, pero les flipa entrenar en cada una de esas series dejándose la piel y no meter más volumen de entrenamiento. Y es que esto es importante también. Ya no solo, o sea, nosotros podemos tener, muchas veces cuando hablamos de estudios, estamos hablando de medias, de medias que nos dan los resultados, pero luego, si de hecho cada vez en los estudios que están publicando, cada vez nos están mostrando más la respuesta de cada un individuo, vemos que las respuestas son dispares. O sea, nosotros cogemos una media, pero es que las respuestas son dispares. Estamos hablando con individuos y no con medias. Entonces, tener datos medios de ciertas personas nos va a dar a nosotros ciertas herramientas y nos va a dar ciertos datos de los que partir, pero es que tú partes de un punto y luego tienes que ir modificando todo según esta persona.
Totalmente de acuerdo, vamos, al 200%. De hecho, bueno, tú te lo sabrás mejor que yo, el gráfico este de la variabilidad, bueno, que era una gráfica que hacía, o sea, que había se veía una variabilidad enorme entre sujetos, ¿no? Y claro, es como tú bien dices, cada punto o cada barra es una persona, entonces hay que analizar muy bien el qué le funciona mejor a cada uno bueno, tú al final tienes un punto de partida, una base desde la que te lanzas, pero luego obviamente vas a tener que ir haciendo ajustes con el tiempo y al fin y al cabo pues, es prueba y error y ya está. Además, yo creo que también es lo bonito de esto, porque realmente cuando terminas conociéndote o conociendo al atleta, que también bueno, es un proceso, creo que es dual, ¿no? Porque esa persona se termina conociendo también a sí misma de ese modo. Y yo, respecto a esto último que has comentado, a veces me da la sensación que, sobre todo a raíz de todo lo que se ha hablado de los landmarks, que me parecen unos conceptos súper, súper interesantes y de hecho yo creo que Israel ha hecho una labor enorme en el mundo del entrenamiento de hipertrofia, siendo capaz de conceptualizar, de dar nombre a ideas que nosotros sabíamos que existían en cierto modo, pero él ha sido al final quien les ha dado nombre, quien las ha definido perfectamente y quien además ha establecido las relaciones que hay entre ellas. Y eso lo veo, vamos, me parece increíble. El problema que veo es que me da a veces la sensación de que la gente tiende a obsesionarse un poco con los números, quizás, cuando realmente esos conceptos sí que son muy interesantes, pero no hay que volverse tampoco esclavos de ellos. Porque, como decía antes, hay una variabilidad enorme, enorme entre personas. Y no está de más que sepas más o menos dónde te mueves tú dentro de esos rangos, pero tampoco te tienes que volver esclavo de ellos, porque de hecho incluso iba a decir, una persona a lo largo del tiempo puede experimentar una variación de esos valores, pero es que no solamente a lo largo del tiempo, incluso en cuestión de un bloque de entrenamiento a otro, en el momento en que cambies, a lo mejor el sistema de progresión, exacto, los ejercicios, a lo mejor tú antes eras capaz de tolerar 20 y pico series y ahora has bajado a 12, una cosa así. Entonces, Totalmente de acuerdo. Sí, sí. entonces, por eso digo que no hay que construir la casa por el tejado y decir, no, es que tengo que llegar a estos números y luego voy programando mi entrenamiento en base a ello. No, tú programa y luego lo que haces es ver, al cabo del tiempo, ves los resultados que has tenido y luego ya analizas dentro en qué margen, ¿sabes? Usando estas herramientas, pues te has quedado. Es Es que lo que quería añadir. totalmente de acuerdo, o sea, no podría decirlo mejor. De hecho, ahí tenemos una clase completa en la que hablamos de una clase de individualización y una clase de control del entrenamiento en la que hablamos de todo esto para ir viendo cómo está respondiendo una persona y a partir de ahí cómo gestionamos las variables de entrenamiento. Entonces, esto es súper importante y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, también el propio hecho de que cambiemos de ejercicio o que metamos un sistema de entrenamiento diferente o cualquier cosa ya puede alterar muchísimo unos números que nosotros pensábamos que estaban ahí, cuando es que no son fijos ni a lo largo del tiempo ni a lo largo de periodos muy cortos de tiempo. Entonces, esto es importante dejarlo claro y al final no hacernos esclavos de estos números, sino yo creo que esto es más para lo que decías tú, como para definir un poco que tenemos ahí un techo límite del que tenemos que intentar no pasarnos y tenemos un techo mínimo que a partir de aquí nosotros vamos a progresar. Pero es que luego tenemos ahí un rango muy grande en el que podemos ir progresando y que en ciertos momentos pues tendremos que meter menos o tenemos que meter más, pues dependiendo de factores externos y de muchas otras cosas. Entonces, por esa parte eso es súper interesante. Es como la típica pregunta de, estoy haciendo X número de series para, yo qué sé, para el pectoral, ¿qué te parece? Yo qué sé, no lo sé, eres tú quien lo sabe. ¿Lo has aplicado? Sí. ¿Estás progresando a lo largo del tiempo en tus ejercicios? Sí, pues entonces no te preocupes porque estás dentro de lo que Eso es. sería el máximo volumen adaptativo, ¿no? Que se Eso es. llama así. De hecho, Ya hace está. poco se publicó un estudio en el que también se medía el volumen de entrenamiento, pero lo que hacían era un grupo de entrenamiento
aplicaba X volumen de entrenamiento fijo y otro grupo de entrenamiento aplicaba un volumen de entrenamiento dependiendo del volumen de entrenamiento que habían aplicado anteriormente. O sea, se programaba el volumen de entrenamiento de forma individual teniendo en cuenta el volumen de entrenamiento que habían aplicado anteriormente. ¿Y cuál fue el resultado del estudio? Que aquellas personas que tenían en cuenta el volumen de entrenamiento anterior progresaban más que estas otras personas que les aplicaban a todos el mismo volumen de entrenamiento independientemente de lo que venían haciendo. ¿Qué nos dice esto? Que al final hablar de números porque sí no tiene ningún sentido porque tú vienes de haber hecho algo. Y si no tienes en cuenta lo que vienes haciendo, pues seguramente esto te lastre después en las ganancias. Entonces, lo que quiere decir que está muy bien tener medias y tener números, pero luego también hay que saber aplicarlo bien y tener en cuenta todo el contexto de una persona. Exacto. Y Joseca, pues nada, yo creo que hasta aquí nos podríamos tirar todo el día hablando de un montón de cosas. Yo creo que por hoy es suficiente. De hecho, comentaros también que tengo un vídeo grabado con Joseca que hablamos de otra temática más relacionada con la selección de ejercicios que lo subiré a mi canal, pero bueno, hoy quería que habláramos de todo esto. Como veis, al final los principios de entrenamiento son los mismos. Lo que puede cambiar un poco es la manera de aplicarlos, pero es que no tenemos que hablar de metodología, sino de principios de entrenamiento. Mientras apliquen bien estos principios de entrenamiento, cualquier metodología puede ser interesante. Lo bonito de las metodologías es saber aplicarlas en el momento, en el contexto y en la persona indicada. Entonces, una vez tengamos todas las herramientas posibles, podemos construir prácticamente lo que queramos. Y que por suerte estamos hablando de una disciplina como es el culturismo, en el que hay muchos caminos que llevan a Roma. Y es que al final nosotros podemos mirar a la tarima de un campeonato de culturismo, vemos unos físicos espectaculares y estoy seguro que a cada atleta que le preguntemos tiene su propio sistema de trabajo. Pero si analizamos cada uno de estos sistemas de trabajo, nos daremos cuenta que todos están aplicando los principios de entrenamiento. O sea, no... Exacto. Y al final todos están progresando en sus entrenamientos a lo largo del tiempo. Sigan el sistema que sigan. Eso es, totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias. Comentaros que tenéis aquí el enlace aquí abajo para la información del curso. Deciros que todas aquellas personas que se apunten al curso de formación, al Muscle Mass Academy, tendrán acceso a lo que hay ahora y a las actualizaciones que vayamos haciendo, que entre ellas estará la clase de Joseca o las clases de Joseca, si quiere hacer alguna más. Y hablaremos, pues bueno, Joseca nos hablará un poco de cómo aplicar estos sistemas de entrenamiento de alta intensidad, que creo que es súper interesante. Luego también comentaros que es un curso muy largo y que vamos desde las bases a lo más específico, lo que quiere decir que veremos bases fisiológicas, hablaremos de vías moleculares, hablaremos de lo que es un ácido graso, qué tipos de ácidos grasos hay, para después hablar de programación del entrenamiento, porque muchas veces nos saltamos todos estos pasos y sin comprender la base, ir directamente a la aplicación práctica, pues hace que nuestro trabajo se quede un poco cojo. Así que, nada, deciros eso, tenéis aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias, que si no queréis pillar el curso no pasa absolutamente nada. Yo me conformo con que hayáis aprendido algo de esta charla que hemos tenido Joseca y yo, y nada, seguiremos dando caña. Así que, Joseca, muchísimas gracias por estar aquí y nos seguimos viendo y seguro que haremos más colaboraciones. Gracias a ti, ha sido un placer.